Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarlos aquí en Mundo Contable, espacio dirigido especialmente para ustedes, estimados contadores públicos colegiados, agremiados aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único, y es a través de la plataforma digital de comunicaciones que llegamos a ustedes con temas que pueden conllevar a errores o que necesitan aclararse y que forman parte de una casuística en la que probablemente sea necesaria la opinión de un experto en la materia, como de quien nos acompaña hoy. Está con nosotros Juan Carrión Torres, gerente de Carrión Torres y Asociados, y el tema de hoy es los gastos fehacientes y los gastos por causalidad. ¿Qué significan? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son las sanciones que podría acarrear una mala clasificación de los mismos? Señor Carrión, bienvenido. Don Íñigo Márgaro, mucho gusto, realmente la invitación del colegio, tu persona es la segunda vez que estoy con ustedes y nuevas gracias por la invitación y para lo que ustedes gusten. Muy bien, es importantísimo que los profesionales contables tengan claramente definidos los límites y los alcances de estas dos clasificaciones de gastos. ¿Qué significa gasto fehaciente? ¿Hasta dónde llega? ¿Y desde qué límite pasa a ser un gasto por causalidad? Bueno, el tema de la clasificación de los gastos fehacientes y los gastos de causalidad es una clasificación netamente tributaria, ¿no? Aspectos fiscales, porque en función de esos tipos de gastos es que estamos delimitando si que un gasto puede ser deducible o no deducible. Entonces, cuando hablamos de un gasto de la fehaciencia, es que si es que el gasto existe, el servicio existe, el bien existe, y podemos decir existencia de dos temas, ¿no? El relativo o el absoluto. Entonces puede ser que el gasto esté contemplado en la contabilidad de la empresa, pero ese gasto nunca se realizó, por este comprobante de pago. O sea, nunca se compró un bien, nunca hubo un servicio. Entonces, pero se compraron facturas, por ejemplo. Exacto, entonces estamos ahí sobre un gasto fehaciente absoluto, ¿no? O sea, no existe para nada. Y tenemos el otro tipo de gasto que es relativo, que el bien sí existe, pero el que me entregó el comprobante de pago no es aquel que me proveyó ese bien o servicio. Estamos en un gasto relativo. La norma del impuesto del IGB que señala la fehaciencia, artículo 44 del IGB, ahí sí nos indica cómo podemos subsanar relativo los gastos fehacientes, pero solamente los relativos. De acuerdo al reglamento, pues tiene que estar pagado con un cheque, transferencia, orden de pago, dentro de 3 meses, y todo junto, pues no por parte. Entonces, la norma te dice cómo. Pues de que es un gasto no fehaciente absoluto, hay una forma de corregirlo. O sea, sí o sí va a ser reparación tributaria, ¿no? Entonces, es el gasto fehaciente. Si son fehacientes relativos o absolutos, la SUNAT no observa absolutamente nada. No, sí lo sé, o sea, si son... Sí son deducibles. Sí son deducibles, o sea, porque son fehacientes. Hablamos cuando no son fehacientes. O sea, la no fehaciencia puede ser absoluta o relativa. La no fehaciencia. O sea, hasta el comprobante de pago, en el absoluto, solo el comprobante de pago, pero bien o servicio no existe. Nunca sé yo. Soy un papel nada más, cuando tú dijiste las compras de facturas, porque nunca está el bien. En lo relativo está el comprobante. Pero, ¿qué sucede? Que ese comprobante dice de que yo vendí 10 sillas. O sea, el contribuyente de ese comprobante indica que vendió 10 sillas, pero él no pudo vender porque no produce sillas. Se lo pidió prestado a su hermano, oye, préstame una factura para poder yo vender mis sillas, ¿no? Entonces el hermano de repente vende, pues, muebles, no vende sillas, pues, o vende rejas. Entonces, exacto, o sea, o de repente mi empresa está con baja temporal o baja definitiva y le pido al vecino que me preste su talonario, digamos. Exacto, correcto. Bueno, su talonario es un decir porque ahora ya todo es electrónico. Pero, ¿se da muchos estos casos? Sí se da, porque acuérdate que realmente, o sea, no debería darse el tema. ¿Por qué? Porque si trabajamos limpiamente, honradamente y de acuerdo a lo que yo compro, entonces debería tener todos mis gastos fehacientes, pues, ¿no? No debería por qué buscar pagarme, o sea, ese tipo de operaciones, para mí en personal, el que tiene gastos no fehacientes absolutos, obviamente lo hace ¿para qué? Para dejar de pagar impuestos, ¿no? Quiere pagar menos. El que es el gasto no fehaciente relativo, obviamente ahí no hay una maña de querer no pagar impuestos, sino que solamente quiero cubrir lo que yo estoy vendiendo, porque sí es el bien. Pues justamente el impuesto, la norma te dice cómo lo puedes tú subsanar, ¿no? O sea, no lo vas a perder, pero obvio, pues ahora el contador
O sea, primero tenemos que tener en cuenta, ¿no? El contador o el gerente de la empresa que de este comprobante de pago, no le va a preguntarle con su contador, oye hermano, mira, mi amigo, mi hermano me pidió que le preste una factura, ¿cómo se hace, no? No, creo que es un tema interno, oye, presta una factura, tú como gerente, oye, hazle una factura por 100.000 y listo. Y normalmente ahora todos los contadores casi son externos, pocos son internos, ¿no? Y esto se ve muchas veces en negocios muy pequeños, ¿no? Donde no hay contadores internos. En las pymes, ¿no? Son contadores externos que al final el contador externo no lo visualiza, no lo ve, ¿no? Recién se va a enterar cuando la SUNAT le caiga, pues, ¿no? Ese estamos en el tema fehaciente. Tú también pones sobre la causalidad, ¿no? Así es también. Entonces, el tema del gasto de la causalidad es muy diferente a la fehaciencia. ¿Por qué? Porque acá no hablamos de fehaciencia, que el gasto va a existir. Existe el gasto. Ahora, no fehaciente relativo absoluto, como lo expliqué. Ahora, la causalidad está delimitado de acuerdo al impuesto a la renta. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ese gasto tiene que estar directamente vinculado a mi giro en mi negocio. ¿Qué cosa quiere decir? Si es que yo, poniendo el ejemplo ahorita de que esto es una empresa, este es de grabación, si yo compro luces, compro una cámara, compro un micrófono, obviamente hay una causalidad, porque es parte de mi giro en mi negocio. Pero de repente, ¿qué sucedería si de repente dentro de mi contabilidad o mis gastos yo tengo fertilizantes de agricultura? Exacto, de agricultura, ¿no? Entonces, no hay causalidad, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí ese gasto no sería aceptado tributariamente. ¿Por qué? Porque no sería causal a tu giro de negocio. No podría ser un gasto no fehaciente porque es un gasto que existe. O sea, está ahí. Entonces, pero a todas luces es simulado. Igualmente, o sea, estoy también tratando de bajar mi impuesto con gastos que no corresponden a mi giro de negocio. Acuérdate que la ley de impuesto a la renta te señala, pues, ¿no? El artículo 37, ¿no? O sea, cuando uno tributa, impuesto a la renta es mis ingresos menos mis costos menos mis gastos, ¿no? Y estos costos, estos gastos están delimitados en la norma de ley de impuesto a la renta. Te delimita qué es un costo, o sea, qué entiendes por costo y qué es lo que yo puedo contestar como costo. ¿Y qué son estos gastos? Artículo 37 y 44, ¿no? Me delimita. Gastos van a ser estos. Gastos no deducibles son estos, ¿no? Hay límites. Por ejemplo, gasto de presentación, 0.5% de los ingresos del contribuyente. Si gasté 10%, obviamente, hay causalidad, pero no va a ser aceptado tributariamente, porque la norma dice solamente hasta un límite. La diferencia no va a ser aceptado tributariamente. Así es. Hay gastos de causalidad que son transversales, que son casi el común denominador a empresas de distintos giros. Por ejemplo, combustible, claro, gastos de representación. Los gastos de causalidad nunca van a ser iguales para todos los giros de negocios. Pero hay algunos que son más comunes para una serie de empresas dedicadas a rubros distintos, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, correcto. Por ejemplo, personal, ¿no? Es un gasto o el combustible, ¿no? Combustible. Movilidad, taxis, gasolina que se le ponga a claro, pero dentro de también la causalidad, también tenemos otros principios, ¿no? Razonabilidad, proporcionalidad y generalidad, ¿no? O sea, también yo puedo tener un carro y yo tengo de repente consumo $1.000.000 de combustible. Exacto. Oye, es causalidad porque tengo un carro, sí, pues, pero ya no es razonable, pues, no es proporcional. O en todo caso, tengo una empresa de turismo, alquilo un bus, pero se ve que también entre lo que he alquilado hay una carroza fúnebre. No aplica para el giro de mi negocio, es movilidad, pero digamos está destinado a una agencia funeraria, ¿no es cierto? Podría ¿Eso ser. podría, digamos, identificarlo la SUNAT? No lo podría identificar en primera instancia porque tu comprobante de pago tendría que ser fiscalizado físicamente, ¿no? Todavía no se entra en lo que es al detalle, parece, de ver los conceptos. Pero en el caso de los profesionales, ¿cómo se hace? Si yo hago una contratación ficticia, por ejemplo, de un profesional que no lo es, no está reconocido en la, digamos, en la SUNEDU, ¿cómo se identifica esto? Es que lo único que se puede identificar es mediante una acción de fiscalización o de repente, con un cruce de información. O sea, ya tendría que... ¿Hasta dónde llega la SUNAT para esta fiscalización? La SUNAT va a llegar hasta donde le pueda permitir su accionar. Es decir, por ejemplo, identificar si está habido o no habido, baja temporal, baja definitiva, el proveedor que me está vendiendo. Eso es sencillo, porque solamente, como todo es sistematizado, el programador de SUNAT o los programadores agarrarán, pondrán su programación, sácame todos los RU que están como no habidos y cotéjalos con el registro de compra que se ha presentado. Y salen todos, listo.
Igual, por ejemplo, a mí me llegó a esquelas de balance patrimonial de algunos clientes míos por tema de transferencia al extranjero. O sea, con mi cliente tiene renta solamente renta peruana. Pues la SUNAT presume, como tengo transferencia del exterior y el banco informa por el tema del ITF, la transferencia dice, ha recibido plata de afuera, $1 millón. ¿Por qué? Entonces ya tienes que tú presentar porque hemos venta de un inmueble, una herencia y lo que fuera. Y si efectivamente no es así, hoy en el Código de la Resolución 52 tendrás que pagar tu impuesto a la renta de fuente no domiciliada, ¿no? O presunción del desbalance patrimonial. Si la SUNAT siempre presume como que hay mala fe, dolo de parte de un contribuyente al que se le identifica de repente un hecho fortuito o que se le pasó por alto al contador, como por ejemplo poner como gastos a un proveedor que no tiene el RUC habilitado. ¿Qué pasaría ahí? Es que lo que pasa es que la SUNAT no presume de que los contribuyentes son evasores. Lo que pasa es que, como todo está sistematizado, nuevamente te indico, es que ya saca todo sin filtrar, me parece. Sin filtrar. Entonces lanza esquelas, o lo que están haciendo ahorita son prefiscas. Entonces, con esquelas solamente. Te mandan esquelas inductivas, señor, por favor, conoce tu inconsistencia, revise, y si está de acuerdo, pague, si no, sustente. Entonces ya te manda pues todo, entonces ya más comida para la SUNAT, ¿no? Si tú no sustentas, no presentas nada, ya vas a pasar a la segunda etapa, que te van a fiscalizar, ¿no? Ya algún requerimiento más formal, de denuncia tributaria, puede ser un tema penal y lo que fuera, ¿no? Ya más complicado para el contribuyente. Yo lo recomendable sería en una esquela, tratar de subsanar todo, cosa que ya no pasa a mayores, ¿no? O lo contrario, si te faltó el tiempo, ajunta lo que tienes y ya vas buscando lo que te falta. También me ha ocurrido, ¿no? Y hemos acabado bien las declaraciones. ¿Qué pasa cuando esta subsanación ya no depende del declarante, sino del proveedor? Es decir, el proveedor es el que tiene que subsanar su RUC, por ejemplo, y simplemente no le interesa hacerlo. ¿Nos pone a nosotros como contribuyentes en una encrucijada? Sí, porque en el caso de no habido, pues, ¿no? Que la norma te dice que para poder levantar la condición y poder sustentar el gasto, es que levantaste un 1 de diciembre. ¿Y qué sucede? Yo me di cuenta en octubre. Oye, hermano, tu factura está no habida en agosto. Corrígela, pues. Mañana lo hago y nunca lo hace. Nunca lo hace, llega a diciembre y sigue como no ha habido. Ya pasó enero y ya fuiste. Entonces yo, de mi parte, yo no podría hacer nada. Así mande yo escrito a la SUNAT y mira, por si acaso, fulano, tal. No. ¿Cuál es la sanción ahí? Además de pagar lo que no voy a poder te van a desconocer el gasto y vas a pagar impuestos sobre ese gasto. Y la multa. Y el IGB también, y la multa correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ahí debería haber un tema, a mi parecer, que sí debería, si el contribuyente que recibió ese gasto comunica con anticipación, entonces debería subsanarse, ¿no? O al menos una rebaja de lo que utilicé, porque yo de repente aplicó el principio de la buena fe. Yo no lo he adquirido de mala fe. Yo de buena fe lo he adquirido, ¿no? Ahí la mala fe es de quien no regulariza su situación. Correcto. A ese le debería caer la sanción. Todo, y a ti también de repente un poquito por ingenuo, ¿no? Al momento, antes de haber adquirido, debiste ser fijado, y si lo pagaste, piña, pues, ¿no? Ingenuidad, digamos, podría aplicársele a quienes ya tienen pues varios años en el ejercicio tributario, ¿no? Pero a una MIPE o que recién empieza, que recién se forma, le podría pasar, ¿no es cierto? Y aparte tenemos en cuenta que los comprobantes tú recién entregas al momento del vencimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo haber comprado, ahorita estamos, por ejemplo, mayo, una factura de mayo, recién vence mis impuestos la quincena de junio. Y como es una MIPE, contador externo, yo le voy a ver, ya mejor vence la quincena de junio, le voy a ver el día 14, acá están mis compras y mis ventas, toma, por favor declara. Entonces yo después ya de un mes y medio, de repente yo como contador reviso, oye, pues la cosa está no ha habido, anda, dile que lo cambie, uy, ya no está, ya fue. ¿Por qué son tan importantes estos límites, esta delimitación entre gastos fehacientes y gastos por causalidad? Es importante, solamente en el aspecto tributario, ¿no? Porque en una fiscalización tienes que tener en cuenta si que estamos ante un gasto no fehaciente, estamos haciendo un dolo. Porque estoy creando yo un tema de un gasto inexistente. Entonces puede llevar una connotación penal al contribuyente, ¿no? Una denuncia de evasión tributaria. Y ahí sí la SUNAT sí presume que se ha hecho con dolo. Exacto, porque está el comprobante, pues, ¿no? O sea, no hay el bien, pues, ¿no? En lo relativo de repente quizás
no podría ser, ¿no? Porque, bueno, está el bien, pero yo creo que en el tema del gasto no fehaciente absoluto, ahí sí hay un dolo 100%, ¿no? ¿Es más fácil demostrar la fehaciencia de un bien que de un servicio? Más fácil demostrar la fehaciencia de un bien material, pero de un servicio también, pero habría sus connotaciones, ¿no? Por ejemplo, un servicio, un informe sobre gestiones realizadas ante la municipalidad, por decirlo. El día 1 me fui, día 2, ya un informe y una hojita, y cobré 15.000 soles. Me podrían de repente objetar profesionalidad, causalidad, profesionalidad, razonabilidad, podría ser, pero de repente pues, soy una persona que tengo bajos conocimientos en manejo de personas, o sea, no sé. O sea, ya tendría que verse en cada caso la causalidad, cómo se justifica. O sea, lo que yo quiero decir es que todo gasto no solamente te va a justificar el comprarte pago, van a haber otros elementos, otros documentos que le van a dar ya a la causalidad el 100% de que no puede ser observado. Por ejemplo, una reprogramación de todas las computadoras de la empresa y en realidad lo que se ha hecho es simplemente meterle un antivirus. Pero como quiero hacer una reducción de mis deducciones, lo paso como si fuera la implementación de un nuevo programa general, lo último que ha sacado, digamos, Microsoft, cuando en realidad eso no ocurre. La SUNAT, sabiendo que la SUNAT no va a fiscalizar digitalmente la incorporación de ese supuesto programa contable, pero ¿no? Tente en cuenta también de que podría tener un mecanismo, contratar también a un especialista en la materia, presentarlo como fiscalizador también y poder entrar a tus máquinas y verificar, ¿no? ¿Y eso se hace realmente? Podría hacerlo. En tus facultades puede hacerlo. Puede hacerlo. Porque el Código Tributario señala que tú tienes que entregar también tus bienes magnéticos, tu soporte contable, soporte, ¿no? Entonces, todo lo que atribuye un tema de fiscalidad, que ya saben que está en curso un tema y un gasto, entonces la SUNAT puede verificar con otras personas, pero acreditadas también, ¿no? O sea, no puede ser que de repente tú eres el fiscalizador y viene quizás Pedro Castillo, por poner un nombre, que te va a revisar la computadora. Y entonces Pedro Castillo no está en el requerimiento, no está en la carta, entonces no podría, ¿no? No podría verificar. Tiene que estar dentro del procedimiento de fiscalización ese nombre. Muy bien, en el caso de una flota de vehículos, por ejemplo, es casi imposible verificar el kilometraje de las unidades. Pueden transitar 50 kilómetros diarios como 200 también. ¿Quién fiscaliza eso? Porque eso también acarrea un gasto supuestamente fehaciente en lo que es consumo de combustible. Claro, lo que pasa es que ahí ya tendría que ver el tema. Acuérdate que el Código Tributario tiene lo que se llaman las presunciones. Entonces la presunción se realiza sobre base cierta o base presunta. Entonces base cierta es con los documentos. Base presunta son con algunos coeficientes, pero tiene que haber una causal de por medio del contribuyente, que no me exhibió los libros, no presentó a tiempo la declaración de juradas, etc. Son varias causales. Entonces, si es que no ocupo ninguna causal, entonces tiene que ser la revisión base cierta. Ahí va a ser bien complicado de repente decirte por qué tanto, por qué menos. Tendría que irse de repente al Servicio de Transporte y Comunicaciones para pedir una media de cuánto se consume, ya pues está bien, pero mi carro pues no tiene mantenimiento hace un año. Está mal los inyectores, ¿no? Entonces, N cosas. O sea, es un poco complicado, difícil. Pero si tenemos un tema presuntivo, ahí va a ser más fácil, ¿no? Porque ya puedo aplicar medias, porque el código te dice, ¿no? Entre otras presunciones, o sea, que sí lo puedo hacer, pues tendría que estar bien justificado y efectivamente bien hecho, ¿no? Para que no se caiga. Muy bien. ¿Ahí hay algún tipo de tablas de precios? Por ejemplo, yo puedo contar con los servicios de un abogado nivel Azángaro, me cobra 500 soles, y lo pongo como si fuera pues un estudio top de Lima. ¿Quién cuantifica, quién determina cuánto es lo que debe cobrar una asesoría legal un abogado? No, no hay forma. No hay forma. Entonces, ese gasto es... Es causalidad, pues, ¿no? Es causalidad. Claro. Pues lo que pasa es que de repente no está, pero ahora, tu ejemplo está muy bueno, ¿no? Ya me hizo hay el escrito, la SUNAT me ha reparado, he hecho mi reclamo. Y ahorita no, por ejemplo, el abogado no firma, ahora solo te lo firma el representante legal. Antes lo firmaba el abogado, ahora ya no. Pues supongamos pues ya que contraté a una persona para que haga el escrito, que lo tiene que hacer un abogado con otro tributarista. El señor de Azángaro
su domicilio Girón Puno número 55, por declaración de inscrito, 50.000 soles, su factura. El estudio de repente, uno de los prestigiosos, los grandes, para no ser el Cherry, te cobra 100.000, porque sabemos cuánto cobra. Pero SUNAT te podría cuestionar el valor, lo que estás pagando a un servicio de un escrito que está plasmado, que está ahí, se está viendo, está materializado. Yo creo que no habría forma de cuestionarlo. De repente te pide, a ver, pásame el pago, la transferencia del pago, muéstrame la extracción. Por ahí de repente... Por ahí podrían empezar a llegar a la verdad. Otros elementos que para verificar que efectivamente, ya, si lo has pagado, bestial, acá está la transferencia, listo. El otro señor vaya al banco, sacó la plata y vino después, le dio, es otra cosa, ahí no se va a ver. Exacto. Pero ya de repente entramos a otro tema, ¿no? De repente el señor está acostumbrado a eso, entonces recibe siempre por lo bajo 40 y tiene en su cuenta 1 millón de soles haber hecho estas pasadas. Ese carrusel. Entonces, por ejemplo, ¿qué sale? Desbalance patrimonial. Desbalance patrimonial. ¿Por qué? Porque el señor solamente tributó de repente por 100.000 soles, pero su cuenta ha sido 1 millón de soles. Entonces, 900.000 soles tiene de más comparado con lo que supuestamente declaró. Entonces, si lo que te das cuenta es, si por un lado no sale, va a salir por otro lado. Muy bien, última pregunta porque el tiempo nos gana. Los regímenes especiales, agrario, régimen de tributario amazónico, por ejemplo, ¿afectan en algo? Lo que pasa es que, a ver, el régimen amazónico solamente es para los bienes consumidos en la Amazonía, que están exonerados de IGB, ¿no? Pero si una empresa de allá le vende a una de... Lo tiene que grabar con IGB. Si una empresa de Amazonía lo vende a una empresa de Lima, lo graba con IGB. Si no la ha grabado, lo vende sin IGB, o sea... Y si yo lo compro allá y traigo el bien a Lima... A ver, si la empresa de Iquitos, por decir, Ajá, le vende a una empresa limeña y le vende sin IGB, la que se perjudica es la empresa de Iquitos. La empresa limeña lo toma como gasto normal, solamente que no tiene IGB, nada más. Lo que se va a perder es la empresa de Iquitos, porque tuvo que haber grabado con IGB. Ese es número 1. Número 2, si yo de repente estoy en un régimen especial que no puedo emitir comprobante de pago, por ejemplo, además de facturas, yo tampoco no puedo tomar ese crédito fiscal y tomar como gasto la factura. Número 3, si soy una empresa que vendo bienes exonerados, no puedo grabar con IGB. Si lo quiero grabar con IGB, tengo que perder la exoneración. O sea, presentar una solicitud a la SUNAT para que ya esté grabado. Si ese acto no lo he realizado, entonces, si yo emito mi comprobante de pago para otra empresa, grabándole con IGB, sin haber renunciado a la exoneración, el que recibe comprobante de pago con IGB no puede tomar el crédito fiscal. Pero todos esos gastos que estamos hablando van a ser causales. Ahí no tiene nada que ver la FECIA, sino que ya no cumple ciertos requisitos, por los cuales van a ser observados por la Administración Tributaria, ¿no? Muy bien. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, Qué porque pena. hay que para poner ejemplos por montón, ¿no es cierto? Correcto. Ya será para otra ocasión, espero que nos acompañe. A tercera la vencida. Muy bien, ha sido Juan Carrión Torres, él es el director, gerente de Carrión Torres y Asociados, contador público colegiado, y muchísimas gracias nuevamente y a ustedes amigos por estar aquí con nosotros a través de la multiplataforma digital de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único en Mundo Contable. Será hasta la próxima.